Vamos a abrir la escritura al Salmo 43, donde leyó nuestra hermana hace un momento. Salmos 43. Son solo 5 versículos, pero vamos a compartir la continuación de el tópico de la semana pasada, anhelo profundo por la presencia de Dios. Anhelo profundo por la presencia de Dios. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y de hombres engañosos e inicuos. Pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad. Estas me seguirán. Me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Mencionaba la semana pasada que el Salmo 42 y 43 es una sola composición. Antiguamente no habían divisiones, las divisiones las hicieron, no son inspiradas, pues antes era un solo escrito. Así que el Salmo 42 y 43 es un solo escrito. Y tal como menciona el título en el capítulo 42, eran cantados por las familias de los descendientes de Coré. Eran músicos y familias enteras que estaban al servicio en el templo para adorar, dirigían la adoración en el templo. Y cuando dice que es un masquil, decía que la idea es instruir al pueblo, darle instrucción o llamarnos la atención o hacernos inteligentes en cuanto a la adoración y la dependencia en el Señor. Y este salmo, como cualquier otro de los salmos, siempre es aplicable a la vida de cualquier creyente. Y en el capítulo 42 mencionaba los versículos del 1 al 5 que hay un sentimiento de una breve separación. El salmista siente eso, que se ha separado un poco de Dios. Luego, capítulo 42 siempre, de los versículos 6 al 11, hablamos que cuando el enemigo oprime y condena, debemos recordar siempre que el alivio viene de parte del Señor. Y este salmo inclusive se sabe que es uno solo porque en el capítulo 42 hay un coro aquí en el versículo 5 y el versículo 11 que se repite luego en el 43:5. La expresión, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Bien, entonces ahora quiero que pasemos precisamente al capítulo 43. Ahí vamos a concentrarnos ahora y tomando algunos ejemplos del Antiguo Testamento para que tome forma lo que el salmista nos enseña. Repito, en el capítulo 43, el salmista está buscando su restauración en el Señor. En el capítulo 42 está hablando de su situación, de su estado de ánimo. Repito, en el 43 viene ya buscando la restauración en el Señor de lo que le está pasando. En el 42 nos ha hablado del estado de ánimo, de la situación emocional, cómo se encuentra él, el salmista. En el capítulo 42, él habla consigo mismo, es como una reflexión, él está hablando como una autoevaluación, él habla consigo mismo. Pero en el capítulo 43 se vuelve a Dios para que el Señor lo reivindique, es decir, que lo vuelva a poner en la posición que un día tuvo. Solamente los estoy ubicando de lo que quiero compartir ahora. Ahora, vean el versículo 1 al 3, donde habla de esa reivindicación que desea el salmista. Versículos del 1 al 3. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Porque tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo?
envía tu luz y tu verdad, estas me seguirán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Estos versículos hablan de ese deseo de que Dios lo reivindique, que lo vuelva a la posición que un día tuvo delante de Dios. Todo indica, hermanos, que su anhelo, el anhelo del salmista es volver a experimentar la bendición que un día tuvo en la morada de Dios. El versículo 3 expresa eso exactamente. Él quiere estar en la presencia de Dios para adorarle. Otra vez el versículo 3, yo lo repito porque de momento cuando lo leemos no captamos la idea. Dice él, envía tu luz y tu verdad, estas me seguirán o me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. ¿Dónde quiere estar el salmista? La semana pasada lo encontramos allá junto al río Jordán, viendo las cascadas en el monte, viendo las cascadas del río Jordán. Pero ahora el anhelo en el versículo 3 es que la luz de Dios, la verdad de Dios lo puedan conducir, lo puedan guiar al lugar de su morada, al lugar donde Él quiere adorar a Dios. El versículo 4, noten, es maravilloso lo que dice el versículo 4. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Noten, hermanos, él entrará al altar de Dios, ¿cómo lo va a hacer? Según lo que dice el versículo 4, con pleno gozo, porque quiere alabar el nombre de Dios. ¿No es cierto que de momento nuestro corazón puede tener tristezas, agobios, congojas? Pero cuando nos conectamos en la adoración a Dios, las cosas comienzan a cambiar desde nuestro interior. El Espíritu de Dios ministra y la alabanza que elevamos a Dios cambia nuestra situación, nuestra postura de congoja en alegría, en la pasión por Dios. 3 veces en estos capítulos se repite a manera de coro la expresión, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Cuál es la respuesta entonces del salmista ante la congoja, ante la situación adversa? La respuesta de sus labios es esperar en Dios para alabarlo. Esperar en Dios para alabarlo. Considero que el bien supremo del hombre, y sobre todo el creyente, pero el bien supremo del hombre es adorar a su Creador, es darle a Dios todo lo que Él merece. No solamente es recibir de Dios, sino es darle a Dios. Les he contado yo en el pasado que conocía, bueno, no lo conocí personalmente, conocí el testimonio de una mujer creyente que le habló al hombre que compuso el himno nacional de Nicaragua, que es el más bello del mundo, por supuesto, y Salvador Ibarra. Y esta mujer creyente en una reunión social le habló de Jesucristo. Era un hombre probablemente intelectual, poeta, y dijo él, yo no estoy de acuerdo en que ese Dios que ustedes adoran exige que se le debe de adorar. Un mes después había muerto. Dios le dio la oportunidad de conocerle. No sabemos qué pasó en ese mes, si hubo un cambio de corazón, pero la verdad es que el bien supremo del hombre es la adoración a su Creador, a su Dios, a nuestro Señor. Entonces el salmista dice que él espera alabar a Dios, porque las cosas van a cambiar. Esperar en Él es la única fuente de salvación, Dios. Por eso debe esperar en Él como la única fuente de salvación. Hay algunos ejemplos, aquí quiero que entremos a la reflexión propiamente dicha. Hay algunos ejemplos, la Escritura está llena de ejemplos de los que supieron esperar en Dios. Y yo quiero que reflexionemos un poco sobre esos casos donde la Biblia nos habla de esas personas que supieron esperar en Dios. Piense por un momento, ¿quién habría pensado que cuando Abraham, siendo viejo y teniendo una esposa estéril, que se convertiría en un padre de muchedumbre? Si uno lee la historia de Abraham,
Quizá usted la puede encontrar resumida en Hebreos capítulo 11. Dios lo saca de Ur de los Caldeos y lo lleva a una tierra que él no conoce. Y ya estando ahí, Dios le da una promesa diciendo que le va a hacer padre de muchedumbre. Sara creo que tuvo razón en reírse, humanamente hablando. No estoy poniendo en mal a Dios. Ella tuvo razón de reírse, humanamente lo vio imposible. Porque Dios le dijo, Sara se ha reído, y ella dice, no me he reído. ¿Cómo no? Sí te reíste. Al otro lado en la tienda te reíste. Porque él le dijo, tú vas a tener un hijo. Abraham pasó muchas vicisitudes, problemas, conflictos, altos y bajos. No siempre fue el hombre de fe que nosotros tenemos, visualizado en la Escritura. Tuvo momentos de debilidad, momentos difíciles. Pero hay algo interesante que me llama la atención de este hombre. Por 25 años, él albergó la esperanza, supo esperar en que Dios le había prometido una descendencia y que Dios lo iba a hacer padre de naciones, padre de muchedumbre, que reyes, que príncipes saldrían de sus lomos. Saber esperar en Dios es creer en sus promesas. Fíjense, algo maravilloso en la vida de Abraham es que, dice Hebreos, que deambuló en la tierra de Canaán de un lugar a otro, de tienda en tienda. No dice, no edificó un edificio sólido, porque él se consideró como un transeúnte en esta tierra, porque tenía una patria mucho mejor, la cual anhelaba su corazón, cuyo arquitecto y constructor es Dios. No hizo una casa, usted lo ve con sus camellos, con su ganado de un lugar a otro, sin una casa propia, sin una casa estable. Y dice, y viajó con sus hijos coherederos de la misma promesa. Qué historia maravillosa. 25 años esperó. Yo me pregunto, ¿cuántas cunas no habría hecho Abraham? ¿Cuántas cunas para cargar a su hijo? ¿Cuántas colchas no pudo haber tejido Sara? ¿Cuántos gorritos? 25 años después, Dios cumplió su promesa. Pero el caso va más allá de lo que nosotros imaginamos. Cuando Dios le dice, ya el muchacho está grande, 13, 17 años, le dice, ve ahora y sacrifica a tu hijo en el monte Moria. Saber esperar en Dios es saber que Dios va a proveer en cualquier circunstancia, que Él estará ahí en ese momento crucial de tu vida. Cuando el muchacho preguntó, papá, llevamos el fuego, llevamos el cuchillo, llevamos la leña y el sacrificio. Oh, eso haber sido un balde de agua fría para Abraham. Pero siempre la inspiración en Dios y la confianza en Dios dice, Dios proveerá, hijo mío, Dios proveerá. ¡Wow! Dios va a proveer. Y creo que de alguna manera nosotros no hemos tenido una experiencia de esa naturaleza, pero sí hemos visto cómo Dios ha provisto grandes cosas para nosotros. Eso me llena de esperanza, de confianza en lo que Dios puede hacer en tu vida y en la mía también. Otro ejemplo que podríamos considerar, ¿quién podría pensar que cuando Moisés, que nace en circunstancias difíciles, muy difíciles, cuando los israelitas están siendo prisioneros, esclavos de un régimen duro, que los castiga, que los agobia, que los golpea, y además ejerce leyes que van en contra de su propio pueblo, diciendo que todo varón que nazca dentro del pueblo de Israel debe ser lanzado al río Nilo, comida para los lagartos o los cocodrilos. Sus familias, sus padres, dice Hebreos que lo ocultaron durante 3 meses. Y los niños lloran, y los niños tienen que comer, y hay que tender las mantillas al sol. Se dan cuenta cualquiera que hay un bebé en una casa. Así que durante 3 meses lo ocultaron, pero ya no podían seguirlo ocultando 3 meses, por más tiempo después de 3 meses. Luego es echado al río Nilo, ya conocemos nosotros la historia. No como la película la cuenta, sino como la cuenta la Biblia. Fue echado en una canasta al río, calafateada, echada con brea, echada al río.
¿Quién podría imaginar que ese pequeño niño de 3 meses, expuesto a la muerte, expuesto a que se lo comiera un animal o que se ahogara o que el río lo arrastrara, etcétera, etcétera? ¿Quién de ustedes, quién de nosotros podría imaginarse que ese hombre iba a ser el libertador de la nación de Israel tiempo después? Y es tan maravilloso Dios, el saber esperar. Estos padres esperaron en Dios, que Moisés fue educado 40 años bajo la tutela de los gobernantes de Egipto, preparado con toda la educación. Usted puede ver cómo Moisés pudo sobrevivir en el desierto, porque estaba preparado. Un hombre que conocía exactamente toda la ciencia de aquel entonces. Era un militar perfectamente preparado. ¿Quién podría imaginar que este pequeño bebé expuesto a la muerte, Dios permitiría que viviera 120 años? Los que saben esperar en Dios siempre toman nuevas fuerzas en Él, porque Él es la roca cuya obra es perfecta. Todos sus caminos son rectitud y son verdad. Otro caso que podremos quizás pensar, y quizás este caso es bien conocido por ustedes. ¿Quién de ustedes se imaginaría que José, el pequeño hijo de Jacob, que era odiado por sus hermanos y que tenía algunos sueños extraños, y que por tener esos sueños venidos de Dios, fue malentendido, mal comprendido, odiado y luego lanzado como un enemigo, vendido por sus hermanos? A los 17 años fue vendido. Si ahora se habla de secuestros, ya sabemos qué tan angustioso es tener un pariente secuestrado. Y sobre todo cuando les piden las cuotas que piden. Es difícil y de momento no saber si va a venir con vida o va a venir muerto. O nunca lo van a entregar. El caso de José, su padre le dio por muerto según la historia de sus hermanos. Lo vendieron a estos traficantes de personas, a estos traficantes de mercadería, y lo vendieron entonces en Egipto. Conocemos la historia, que llegó a parar a la casa de Potifar, un empleado del gobierno, un militar del gobierno, y luego por malas acusaciones o falsas acusaciones fue llevado a la cárcel. Y posteriormente el emperador tiene algunos sueños que llaman entonces a José. Dios, encajando todas las cosas, permite que este hombre, que fue vendido, que fue odiado, que fue entregado por sus hermanos como un esclavo y llevado a la cárcel, ahora Dios lo levante, lo pone en una posición privilegiada. José sabía esperar en Dios, supo esperar en Dios, supo el momento de Dios. ¿Y saben qué? Cuando estaba en la posición privilegiada de gobernador, después del emperador, era él. No se hacía nada, no se movía nadie en todo Egipto sin la autorización de José. La gracia, el favor de Dios. Posteriormente recordamos la historia que sus hermanos vienen en busca de comida. Y ya conocemos toda la estrategia que José hace para quebrantar el corazón de estas personas. Curiosamente, cuando el padre muere, el padre de José, Jacob, ha muerto, los hermanos vienen a verlo. Y ellos le dicen, mira, nuestro padre, era mentira, el padre no dijo nada, pero dice, nuestro padre nos dijo que no nos tomes en cuenta ese pecado que nosotros cometimos de venderte, de entregarte, porque tú has sido un hombre maravilloso para nosotros. Y dijo él, pero ¿por qué se preocupan? Yo no voy a tomar ninguna acción. Dios apuró estas cosas, preparó estas cosas para salvar al pueblo de Israel. Saber esperar en Dios. ¿Cómo está tu esperanza en Dios? ¿Anda enclenque? ¿Está cabizbaja? Es tiempo de que pensemos, la esperanza en Dios es maravillosa y de sostén para nuestra vida en todas circunstancias de la vida. Entonces tenemos a Abraham. Nadie daba un peso por la procreación de Abraham. Tenemos a Moisés. Nadie podría dar un centavo porque Moisés pudiese llegar al trono. O José, igualmente. Pero hay otro caso interesante, y ahora sí quiero que abran en el libro de Jonás, capítulo 2. Jonás, capítulo 2.
Jonás está en los profetas menores. Si va usted a Daniel, después sigue Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás. Ahí está, Abdías, Jonás. ¿Ya lo hallaron? Capítulo 2. Es interesante lo que expresa este hombre. Otra vez, como para reflexionar. Cuando Jonás descendió a lo profundo de la mar, ¿quién se imaginaría que iría a predicar a Nínive? Era su misión, pero él desvió el camino. ¿Quién se imaginaría que después de que descienda a lo profundo de la mar, siempre iría allá? Pero leamos lo que dice él en su propia oración a Dios. Desde el versículo 1. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios, diciendo, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me encanta el versículo 3, dice: me echaste a lo profundo, como que él asume que Dios tomó esa acción. Y así fue, ¿no? Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, es decir, toda la comida del pez estaba enredada en él. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti, a tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Ya está en Nínive. Todo envuelto en el alga, en los residuos de comida del animal. Y llegó entonces a Nínive. ¿Usted hubiera creído que Jonás estaba ahí? ¿Estaría ahí? Jamás. Uno diría: este hombre desobediente, un hombre que torció la palabra de Dios y tomó su propia iniciativa, su propia decisión, jamás llegaría a Nínive. Pero como él esperó en Dios, se volvió aún ahí en angustia, en el vientre del pez. Y Dios tenía esos planes firmes, persistentes, que Nínive oyera el mensaje por boca de este hombre. No de otro, de este hombre. Si usted lee el resto del libro, que son 4 capítulos, y es fascinante la historia, léalo. En una sentada lo lee usted. Una llamada telefónica puede durar más que una leída de este libro. Es bien corto. Al parecer, inclusive, Jonás perdió toda la cabellera, porque fue envuelto en los jugos gástricos del animal. Estuvo en el vientre, con todas las sardinas que se había comido y con todas las algas. Y él, cuando ya llega a Nínive, dice que el sol lo hirió, la pelona que tenía, pues, había perdido la cabellera. No vuelvan a ver para este lado, ni para allá atrás. Y se queja él porque probablemente le quedó de recuerdo de lo que había hecho en su desesperación. Pero qué bueno esperar en Dios. Aún dice, cuando la mar cerró, echó su cerrojo y se fue a lo profundo de la mar, dice: yo estaré siempre en su casa para adorarlo. Esperanza, confianza en el Señor. Otra vez, dándole sentido a lo que dice el salmista: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Recuerdan la historia de Job? Lo mismo, es la misma situación. Cuando Job dice la Biblia que se rascaba. Lean en el libro de Job. Job está ante los salmos, lean ahí. Por favor, si trajeron la Biblia, no la traigamos a pasear nada más. Pues leamos lo que dice ahí el libro de Job, capítulo 2. ¿Cuál era la condición de este hombre en esta circunstancia? Capítulo 2. El versículo 8.
dice, y tomaba Job un tiesto, como un pedazo de teja pues, para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza. Qué interesante, ¿no? Se rascaba, dice, su llaga sentado sobre la ceniza de la basura, y habiéndolo perdido todo, lo perdió todo. En un santiamén, diría alguien, en un abrir y cerrar de ojos lo perdió todo. Hasta sus hijos, 10 hijos, se le murieron el mismo día. Sin embargo, Job entra como en una lucha con Dios pidiendo que Dios lo atienda. Él va y busca a Dios porque él sabe que hay esperanza y que Dios tiene respuesta para él. Encontramos entonces en todos los capítulos de Job ese deseo y ese anhelo de volverse a Dios a tal grado que él dice, yo sé que mi Redentor vive y Él me va a levantar del polvo de donde esté y mis ojos lo verán y no otro. Ya en el capítulo 42, léalo usted, son hoy como 8 versículos, dice la historia que Dios bendijo a Job y le dio el doble de lo que tuvo un día. Si usted lee el capítulo 1, va a encontrar cuántas yuntas de bueyes, cuántas camellas, todo lo que tenía. Y usted lee el capítulo 42 y lo compara, es el doble. Tenía 500, por ejemplo, 500 yuntas o 500 camellas. En el 42 tiene 1000. El doble. Todo fue el doble, porque hay que saber esperar en Dios. Y tuvo 10 hijos. Usted dirá, bueno, ¿por qué no tuvo 20? Porque se le murieron 10 y tiene 10. Es que los 10 no los perdió porque ya estaban en el cielo. Siempre tuvo 20. ¿Ve? Es el doble. Pero ninguno de nosotros hubiera dicho, este hombre no se levanta, esa es una desgracia terrible, no se va a levantar. Con llaga, postrado y con amigos terribles. No se levanta de ahí. Y la mujer también igual. Si hubo un momento en que la mujer le dijo, Job, le dice, yo me imagino que se le acerca así muy cuidadosamente para no lastimarlo, ¿no? Job dice, ¿por qué no maldices a Dios si te mueres? Wow. ¿Por qué no maldices a Dios y te mueres? Muy sensible la mujer, ¿no? Muy cariñosa. Y dice él, recibiremos de Dios los bienes y los males no. Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Dios para siempre. Igual nosotros. Y si pensamos por el lado de Nabucodonosor, este hombre que se vuelve altivo y considera que él es el men de la película, diciendo, no, soy yo el gran hombre de Babilonia que he construido esta gran ciudad con el conocimiento, el poder, la sabiduría que yo tengo. En ese momento dice la Biblia que su mente se volvió como un animal. Y pasaron 7 años siendo apastado allá con los bueyes, con los animales. Le crecieron las uñas, dice, como las águilas, y le creció el pelo como los animales. 7 años después, este hombre, por providencia de Dios, le vuelve la razón. Y vuelve otra vez al poder, dice, yo reconozco, dice, que no hay más grande que el Dios Altísimo. Que Él pone y quita reyes, que Él es soberano, que Él es Dios ahora y para siempre. Un impío, volviéndose a Dios, porque ese es el Dios maravilloso que nosotros tenemos. Hermanos, podríamos pasar aquí narrando cualquier experiencia de hombres de la Escritura. Usted me diría, y menciona a fulano, podríamos mencionar mucho. Pero quiero concluir con 2 ejemplos más en el Nuevo Testamento. Usted podría imaginarse a Pablo yendo a Damasco, siendo el perseguidor de la iglesia y habiendo matado, habiendo participado en la muerte de Esteban y habiendo encarcelado y expropiado a muchos hermanos. Los hacía temblar, los humillaba, blasfemaba el nombre del Señor Jesucristo. Usted podría imaginarse, es más, ni la iglesia se lo imaginaba, ni lo creía, que cuando viene de Damasco viene con un corazón cambiado. Nadie daba crédito a eso. Tuvo que Bernabé venir a decir, recíbanlo. Este hombre ha tenido un cambio, un encuentro con el Señor Jesucristo. Como cuando uno encuentra a un drogadicto convertido, una prostituta, es imposible, no es imposible para Dios.
Dios tiene misericordia con todos. Dios lo convierte entonces en el gran misionero para los gentiles. Lo necesitábamos. Por él, esta nación vino a conocer el Evangelio. Los gentiles venimos a conocer el Evangelio. ¿Y qué podemos decir cuando estos rudos discípulos que el Señor escogiera hicieron un trastorno en el mundo entero? En Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último la tierra, estos hombres escogidos, rudos, con mala educación quizás, pero estos hombres confiaron en la palabra de Dios para su vida. En conclusión, yo diría, hermanos, unámonos como con la familia de los músicos de Coré y cantemos juntos con ellos. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Que Dios les bendiga. Dios me lo bendiga.